Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén. Vamos a la palabra de Dios. 1 Corintios. Comenzamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo anduvo predicando el mensaje de la cruz en todas partes, pero el mensaje era rechazado. Tenemos que predicar Cristo sin importar si es rechazado o si es conveniente o no. Porque el evangelio de la cruz es el poder de Dios para salvación. Jesucristo vino a salvar a los hombres, vino a constituirlos hijos e hijas de Dios. Y sabemos que el evangelio va a tener opositores, y el mayor opositor es el enemigo, el diablo, y va a tratar de oponerse a todo lo que es Cristo. Amén. Te usa la palabra Cristo y todo demonio se alborota, pero no podemos intimidarnos. Amén. Tenemos que seguir predicando la cruz de Cristo, de que Jesús fue a la cruz por salvarnos, que fue crucificado por nuestros pecados. Amén. Para traernos a Dios. Amén. Entonces hay que seguir predicando ese evangelio de salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna. La cruz fue la restauración de lo que perdió Adán allá en el paraíso. Entonces no podemos avergonzarnos de la cruz de Cristo, no debemos avergonzarnos de los padecimientos de nuestro Señor, ni de su evangelio, ni de su palabra. Amén. Tampoco debemos avergonzarnos cuando nos rechacen, no los tomemos personal. Están rechazando a Cristo, están rechazando la salvación, están rechazando a Dios. Y nuestra obligación es seguir predicando el evangelio. Amén. Seguimos, versículo 19. Pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios mostró su poder y sabiduría a través de la cruz. Amén. Los entendidos eran en ese momento, eran los religiosos que creían que sabían mucho de Dios y ellos tenían la palabra y ellos sabían del Mesías, pero cuando el Mesías se presentó y de la manera que se presentó, ellos no pudieron reconocerlo. Su sabiduría se mostró que no era una sabiduría verdadera, era sabiduría humana, sabiduría terrenal, que no se compara con la sabiduría de Dios. Amén. Versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Se acuerda? Los escribas eran los estudiosos de la ley. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los que argumentan, los que les gusta discutir. ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Sí, la sabiduría del mundo es un contraste con la sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios. Entonces, no se iguala a la sabiduría de Dios. ¿Dónde está? No pudieron reconocer a Dios en Cristo Jesús. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Sí? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Seguimos leyendo. Versículo 21. Pues ya la sabiduría de Dios, pues ya en la sabiduría de Dios, disculpen, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces vemos la sabiduría de Dios fue que Jesús fuera a la cruz por salvar a los hombres. Amén. Pero el mundo no conoció lo que estaba haciendo Dios, no pudo discernir qué es lo que estaba haciendo Dios. En que Jesús se los dijo. Entonces los que creyeron en Jesús y los que siguen creyendo en Jesús son salvos. Amén. ¿A través de qué? De la predicación de la cruz, de la predicación de la sana doctrina, a través de la predicación del Evangelio. Por eso, hermanos y hermanas, hay que seguir predicando el Evangelio. No podemos parar porque nos persiguen, porque nos atacan, porque se burlan. No, porque es la voluntad de Dios que nadie perezca, pero que venga el conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que a veces pasar por esas cosas. Jesucristo pasó, fue hasta la cruz, sufrió en la cruz. Los discípulos de Jesús sufrieron. Y nosotros también podemos sufrir de una u otra manera por el Evangelio, pero hay que seguir predicándolo. Amén. No hay que echarse para atrás. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, los judíos que piden, denos señales. Recuerdan, Jesús le dijo que la única señal que le iba a dar era la señal de Jonás, que padeció 3 días en el estómago del gran pez. ¿Okay? Entonces, los que debían saber que o reconocer a Jesús, no lo reconocieron, pero pedían señales. Y los griegos, o sea, los gentiles, ellos vivían de la sabiduría del mundo, ellos les gustaban la filosofía y todas esas cosas, ¿cierto? Como ahora viven de filosofía, de cuentos, viven de lo que puedan ver, de lo que puedan tocar. Pero nosotros que somos hijos y de Dios, que somos personas espirituales, vivimos por los de espíritu, vivimos por la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que la palabra de Dios es salvación. Amén. Entonces hay que seguir. No desmayar. Porque no desmayaron esos hombres y mujeres que vinieron antes que nosotros. Por eso nosotros somos salvos ahora por la predicación de otros. Esta es nuestra oportunidad, este es el tiempo de nosotros de predicar el Evangelio, sana doctrina. Amén. Aleluya. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, o sea, en una ofensa para los judíos de que Cristo fuera crucificado, y para los gentiles locura. Entonces, Pablo, predicando el Evangelio, porque le predicó, fue a todas partes a predicar el Evangelio. Cuando le predicaba a los gentiles, a los griegos, decían, no, Pablo, es una locura lo que estás predicando tú. ¿Okay? A ellos les gustaba escuchar, a los griegos les gustaba escuchar, porque todo lo de ellos era la sabiduría, filosofía. Pero los judíos, era una ofensa de que le predicaran Cristo crucificado. Era una ofensa para ellos. Entonces ahí está el contraste y ahí está el problema, hermanos, que para muchos es una ofensa que se le predique a Cristo. Para muchos es una ofensa que se diga que Jesús vino enviado por el Padre a salvar a los hombres a través de la cruz. Amén. Y es una ofensa para muchos decirle que todos los hombres que vienen a esta tierra necesitan un Salvador, que es Jesucristo, que necesitan salvación. Se ofende. O es una locura para ellos. Y se burlan. Cuando no se burlan, atacan. Pero esa es la verdad, esa es la realidad.
Todos los hombres que vienen a esta tierra necesitan salvación. Y la salvación apenas solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Y otros cristianos se avergüenzan de predicar el Evangelio. Jesús dijo que el que se avergonzaba de él delante de los hombres, él los negaba en la presencia de su Padre. Entonces no lo neguemos. Aleluya. Versículo 24, dice la palabra de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, así los llamados, cuando habla de griegos está hablando de gentiles. Amén. Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, el poder de Dios se mostró cuando Jesús fue a la cruz. El poder para salvar y también su sabiduría, porque confundió a todos, hasta el mismo enemigo, que es el diablo. Quedó confundido, pensó que había ganado y perdió. El enemigo pensó que había ganado cuando Jesús fue a la cruz y murió en la cruz. Él pensó que había ganado, pero perdió porque Jesucristo resucitó. Entonces todo el mundo quedó confundido. La sabiduría de Dios es grande. No tiene comparación con nada. Amén. El hombre puede estudiar toda la ciencia, puede tener títulos y títulos. Y qué bueno que los tenga. Qué bueno el que va a la universidad y se gradúa. Pero la sabiduría de Dios no se compara con nada de eso. Aleluya. El Evangelio es la revelación de la verdad. Pero al final es la manifestación del poder de Dios con la victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Eso ahí está demostrado claramente, hermanos y hermanas. Amén. La salvación es la restauración de la humanidad. Aleluya. Sí. Dios nos restauró ahí. Porque Adán traicionó y le entregó el poder al enemigo. Pero Cristo vino, que se lo llaman el último Adán, vino a restaurar, vino a vencer al enemigo, vino a restaurar la humanidad. Amén. Encontramos la verdadera sabiduría en Dios, en Dios. La sabiduría de este mundo no se compara con la sabiduría de Dios, ya lo había dicho, pero se lo repito. La sabiduría de este mundo no se compara con la sabiduría de Dios. Amén. No se compara, no hay comparación. No, ni el hombre más inteligente de este mundo se puede comparar con la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. ¿Está claro? Aleluya. No se compara. Versículo 25, amén, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, dice, leamos juntos el versículo 24 y 25 de nuevo. Para los llamados, usted es llamado, yo soy llamado, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está. Por eso Pablo decía, cuando estoy débil estoy más fuerte en la fortaleza del Señor. Amén. Cuando dependemos de Dios, hermanos y hermanas, cuando dependemos de su verdad, de su guía, así seamos lo más ignorante de este mundo, lo hacemos sabio porque estamos confiando, estamos dependiendo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
Amén. Es verdad. Leamos, versículo 26 de nuevo. Sí, leámoslo. Pues mira, hermano, amén, versículo 26. Pues mira, hermanos y hermanas, vuestra vocación, vuestro llamado, tu fe, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, nuestro llamado, no bueno, mucho llamado, amén. Y lo podemos ver, hermanos y hermanas, en los hombres y mujeres que llamó el Señor. Hablemos de los primeros discípulos de Jesús, que eran pescadores. Son personas del común. Ninguno de ellos había ido a la escuela de los rabinos. Ninguno. Pero el Señor los llamó, porque ellos iban a depender de la sabiduría de Dios, de la sabiduría divina. Amén. Ellos no iban a depender de ellos, no de Dios. Hermanos y hermanas, es lo mismo para nosotros hoy, no porque haya cambiado las temporadas, el tiempo haya cambiado, nosotros no vamos a depender de Dios. Amén. Tenemos que depender de Dios, porque Dios es más sabio. Nadie, con la sabiduría de los hombres no se compara con la sabiduría de Dios. No importa cuántos títulos tengas, tienes que depender de Dios si eres un hombre o una mujer de Dios. No importa qué rico eres, tienes que depender de Dios. A veces hubo mucho orgullo en los hombres y mujeres de Dios, mucho orgullo. Es mi dinero, mi iglesia, mi esto, mi lo otro. ¿Y dónde está Dios? ¿Quién te ha dado el poder para hacer riqueza? ¿Quién te ha dado los días de vida que tienes salud? ¿Quién te ha dado la habilidad? La verdadera sabiduría es conocer los caminos y voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Ahí está la verdadera sabiduría. La sabiduría humana, que Pablo estaba hablando, no solo es la intelectualidad o educación, pero la falsa independencia de Dios. O sea que Pablo no estaba en contra de las personas que tienen su sabiduría humana, ni la intelectual que eran, sino esa falsa independencia que tenían de Dios. Que decía, yo no necesito a Dios. De eso está hablando Pablo. Usted le llama sabiduría humana o terrenal. Esa sabiduría que hace que el hombre y la mujer se aparte de Dios y no reconozca a Dios. De eso está hablando Pablo. De esa es la sabiduría humana. La orgullosa que niega a Dios, que se burla de las cosas de Dios y que creen que todo lo que ellos tienen, eso es todo para ellos. No necesito a Dios porque tengo esto, no necesito a Dios porque tengo esto. Entonces, esa es la sabiduría humana o terrenal, que es orgullosa, que es altanera, arrogante, que no reconoce al Dios Todopoderoso. Que nosotros dependemos de Dios. Dios rechaza la sabiduría humana. Vuelvo y lo repito, porque es orgullosa y se glorifica a sí mismo. Esa es la sabiduría humana, que glorifica al hombre en vez de glorificar a Dios. Y lo vemos, hermanos y hermanas. El hombre se glorifica y buscan ser glorificados. Y otros glorifican al hombre. Y lo vemos dentro de la iglesia. Es lo más peligroso. Lo vemos dentro de la iglesia, que es más peligroso, hermanos y hermanas.
es peligroso. Y eso es lo que rechaza Dios. Cuando el hombre se cree que es independiente de Dios. Que quiero mi libertad, es que no son esclavos de ellos mismos. Hay libertad cuando estamos en Cristo, la verdadera libertad. Cuando estamos en Cristo, cuando dependemos de Él. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando habla de los necios, las personas que no, que en este mundo se creen lo más bajo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Depende de Dios. Si Dios te llamó, no creas que tú eres el menor de los hombres o de mujeres, que tú no tienes valor. Tú tienes un valor. Dios te escogió y depende de Dios para todo. Depende de Dios para todo. Conoce sus caminos. Síguelo. Conoce su voluntad y hazla. Déjame repetirle el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Entonces tú estás bien en Dios. Si estás dependiente en Dios, estás bien, no se te sientas avergonzado. Dios sabe lo que hace. Aleluya. Déjame repetirle. Dios sabe lo que hace. Dios nunca se equivoca. Se equivocan los hombres, pero no Dios. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Esa es la sabiduría de Dios, hermanos y hermanas. Lo que los hombres desprecian, Dios lo escoge. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que los hombres más aman y adoran? Lo material. Eso es lo que los hombres aman. Versículo 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir jacte? Vanagloriarse, glorificarse. Para eso hizo Dios. Entonces, si el hombre o mujer que Dios elige, o que llama, que escoge, no se puede glorificar, pero vemos glorificación en la iglesia, los hombres y mujeres de que Dios ha escogido, se glorifican y buscan ser glorificados. Yo he escuchado a muchos ministros diciendo, me tienen que dar honor. Hay personas que dicen, ay, tal persona era humilde, pero ahora que tiene esto, mire cómo es. No, nunca esa persona fue humilde, sino cuando tienen autoridad, cuando tienen poder, se les sale lo que había dentro. Siempre habían sido orgullosos. Siempre habían sido vanagloriosos. Están buscando la primera oportunidad de tener cosas materiales, de tener dinero, de tener posiciones, tener liderazgo, para sacar lo que había dentro de ellos. Hay unos que nunca se han dejado transformar por el Señor. Por eso vemos lo que sucede en las congregaciones, en las iglesias, en los concilios, que manda más la carne que el Espíritu de Dios. Vamos al versículo 29. 29 de nuevo, hermanos y hermanas. A fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie se glorifique en la presencia de Dios, ni en la casa de Dios. Ninguno de los llamados por Dios debe de glorificarse y decir, mi sabiduría, mi dinero, mi esto, mi lo otro, nada de eso. Un hombre debe glorificar ante la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ninguno. Versículo 30.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, gloria a Dios, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Cristo nos salvó, Él nos encontró. Amén. Aleluya. Entonces no hay nada de que glorificarse, ni de ser cristiano, ni de ser usado por el Señor. Por Dios estamos en Cristo Jesús, somos salvos. Por Él podemos llevar la sabiduría de Dios. Somos justificados, santificados y redimidos por Dios en Cristo Jesús. No hay nada que glorificarse. Cristiano tiene que ser humilde. Cuando digo humilde no es agachar la cara con la cabeza agachada. No. Humilde. ¿Cuál es el humilde? El que se entrega a Dios completamente. Como dijo Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Hay que morir al yo, que es nuestro principal enemigo. Versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Si de algo tenemos que glorificarnos, es en el Señor. Amén. En Él. Por eso Cristo tiene que ser glorificado en nuestra vida. Amén. Por eso tenemos que vivir para Él. Amén. No importa si tú eres un profesional en esto, en lo otro, Cristo tiene que ser glorificado en tu vida. Amén. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Si queremos ser sabios y caminar en el poder de Dios, tenemos que glorificarlo. Amén. El que es salvo ya no vive para sí mismo, sino para quien que lo salvó. ¿Quién nos salvó? Nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Para Él toda la gloria, para Él toda la honra, para Él todo el poder. Aleluya. Entonces en Él tenemos que glorificarnos. En Él, en la vocación, toda la gloria sea para Él. Toda la gloria. Que tu vida sea ejemplo de gloria. De que Jesús pueda glorificarse en tu vida. Aprovecha cada momento que Dios te ha dado aquí en la tierra para glorificarlo a Él. Para vivir para Él. Para que Dios pueda mostrar su poder y su gloria a través de tu vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén.